La charla arranca con una pregunta, ¿no? ¿Existe la privacidad en Internet? No, podemos responder la pregunta. No. Sí. No, no existe. Así que sería eso. Muchas gracias. Al final se hizo corto, ¿eh? Sí, es verdad. Cualquiera que le preguntas, incluso al día de hoy, le preguntas a una persona que no usa o no tiene tanto conocimiento técnico como podríamos tener muchos de los que estamos acá, te va a decir, no, no existe la privacidad. Ya se entendió el concepto de lo que es la privacidad. Así que, en realidad, antes que eso, vamos a hablar sobre qué es la privacidad y la típica, ¿viste? Vamos a ver y vamos a buscar en el Wikipedia o en la RAE. La privacidad es la parte más profunda de la vida de una persona que compromete, perdón, aprende a leer, parezco Macri, que comprende sus sentimientos, vida familiar o relaciones de amistad. Quedó todo mucho más claro, ¿no? No se ve nada por... bueno. Sí, no explica mucho. Uno de los temas... ¿Eh? Sí, es el cañón que está detonado y pobre también el color de él. Pero es muy difícil conceptualizar la privacidad. Ya vamos a hablar por qué. Porque hay veces que el tener menos privacidad no es tan negativo como podemos creer. O hay veces que la privacidad para una persona no es para otra lo mismo que para otra. Entonces, sí nos podemos ir y tener en cuenta esto, que está bueno, como algo transversal, es que el artículo 12 de las Declaraciones Universal de los Derechos Humanos, estamos hablando de derechos humanos, habla de que sobre la privacidad y que dice nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia, ni de ataques a su honra o a su reputación. Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra tales injerencias o ataques. A partir de este artículo se han creado muchas leyes en muchos países. Acá en Argentina tenemos la ley de Habeas Data, que capaz que lo han escuchado, que habla sobre la protección de los datos de las personas, y medio parafraseando, porque no voy a hacer la gran clara y no voy a mentir que dice exactamente eso, pero sí parafraseando un poquito la ley, que no me acuerdo el número, es la 26.000 algo. Dice, queda prohibir el almacenamiento de datos de carácter personal que revelen ideología, afiliación sindical, religión, creencias, origen racial, étnico, vamos a aprender a hablar, o, como dice, vida sexual. Sí. ¿Conocen algún lugar que tenga todos esos datos guardados? Bueno, ¿qué pasó? En realidad, no veo la diapo acá, a ver. Aguántenme. Ahí. En realidad nos podemos decir, bueno, ha cambiado mucho el Internet y el cambio de la privacidad, pero es verdad que la privacidad es un problema que ha rondado desde que el humano se paró en dos patas, ¿no? Por ejemplo, dar un ejemplo, la gran pelea al estilo real de Góngora y Quevedo, estamos hablando del 1600, el siglo de oro español, en la que, no sé si los conocen, son dos poetas, muy grandes poetas españoles, y que Góngora y Quevedo se tiran con de todo, como dicen en Crónica, y por ejemplo Góngora, como buen cordobés español, decía que Quevedo, por ejemplo, era alcohólico. Quevedo también tiraba, todo eso en sus poemas, su modo de tirarse bardo y romper la privacidad del otro diciendo secretos, con quién andaba, si uno era homosexual o no, o incluso Góngora también decía que Quevedo era judío, que en el 1600 decir que alguien era judío era complicado, ¿no? Porque no sé si escucharon ¿cómo no me sale? La tal española, como es la Inquisición. La Inquisición, plena época de la Inquisición, acusar a alguien de judío era complicado, o de musulmán, sobre todo en España. Entonces, ya de por sí se rompía la privacidad en esa época, ¿no? En la de difundir datos y cosas por el estilo. Después fue un problema, y fue un problema por mucho tiempo, de las estrellas de cine, de la gente conocida, que tenía que resguardar su privacidad. Por ejemplo, esta foto que le sacaron a Vin Diesel, que no está tan en estado como los podríamos haber visto. Entonces, ¿cuál era el problema? Que las estrellas o gente conocida tenía que estar escapándose de los paparazzi. Los paparazzi, término que viene de una película italiana, justamente, en el que el personaje se llamaba Paparazzi, que es el tipo ese que anda con una cámara al estilo Seba, tratando
tratando de inmiscuirse en los asuntos de gente reconocida. Entonces, en la playa le sacan una foto como a él, o posando desnudo en alguna parte, o dentro de la casa, o se saltean. Entonces, la privacidad era un problema para esta gente conocida, ¿no? Con Internet ahora es problema de todos. ¿Qué pasó? Cambió el paradigma sobre los datos. ¿Qué pasa, por ejemplo, si una estrella de cine era sacado con la zapama afuera? En la época que no eran reconocidos, que no teníamos Internet incluso, salían un par de diarios, un par de revistas, y olvídate. ¿Qué pasa ahora con Internet? No solamente que la gente famosa también tiene miedo, sino que la gente, digamos, normales como nosotros, también tenemos nuestros problemas de privacidad, y además hay un problema de permanencia de los datos, ¿ya? Y de control también de los datos. Incluso hay casos de estrellas de cine que cuando salía una foto indiscreta, algo, compraban todos los diarios, todas las revistas de la zona, o de ahí de Hollywood, por ejemplo, y listo, se solucionó el problema. Acá, ¿cómo haces para eliminar una foto? Bueno, ya vamos a hablar de eso más adelante. Bueno, cuando te adelantas a una diapositiva. Actualmente es mucho más difícil conservar secretos. Pero ¿qué pasa? Por un lado tenemos que empezar a ver cuánto dejamos que nosotros, que nuestra privacidad sea invadida, digámosle así, y cuánto no. Por un lado tenemos esto, ¿no? Que China, que incluso creo que ya se adelantó, porque esto dice para el 2021, pero China va a implementar un sistema de valoración, de calificación de los ciudadanos basado en puntos, como si fuera la tarjeta, y en un montón de tecnologías que ya después vamos a hablar, también no estamos muy lejos, de tecnología de reconocimiento facial, y va a tener todo integrado para que de tal forma, si una persona, por ejemplo, un chino, estaciona mal o tira basura en la calle, se le descuenten puntos. Esos puntos son vitales para alguna otra actividad. Ya está aplicado. Se había leído de eso, incluso muchos conocidos que han ido a hacer turismo a China me dicen que ya estaban dentro del sistema a pesar de que eran extranjeros, incluso los califican ellos también. Así que... pero por otro lado tenemos también algo que resonó mucho tiempo, hace muy poquito tiempo. Tenemos por otro lado Wikileaks, y la verdad que acá no sé si habrá mucha gente que esté en contra de Wikileaks, pero estamos hablando de un sitio que difunde datos privados. Lo que pasa es que se tratan de datos privados que desde cierto punto de vista podemos decir que nos afectan a todos, y que en verdad estaría bueno que sean públicos. Pablo justamente hablaba, por ejemplo, de las empresas con números abiertos. Ese es un dato privado para muchos, el sueldo, y se estaba hablando de que empieza a haber empresas que ese dato esté abierto, un dato que pase o supere lo que nosotros consideramos privado. Entonces, por un lado tenemos Wikileaks, por otro lado también tenemos Spotify, que si nos ponemos a ver está vulnerando nuestra privacidad y nuestros gustos musicales, pero nosotros queremos que sea así para que nos recomiende cosas que queramos escuchar. Pero son datos y cosas que se están guardando en las bases de datos de Spotify, y como nosotros queremos que Spotify sepa qué recomendarnos, yo dejé de usar un servicio similar a este porque me recomendó de repente, o ni siquiera me recomendó, me ponía a propósito Daddy Yankee. Y dije, no, o sea, algo está andando mal en el algoritmo, o yo tengo algún problema en el fondo muy serio. Capaz que me conocía más de... Bueno, ese es un tema para hablar también, cuando los algoritmos nos conozcan más que a nosotros mismos, que no falta mucho. Pero por otro lado tenemos el famoso caso también de Cambridge Analytica, donde mucha gente se sintió vulnerada en su privacidad porque no tenía dramas de agarrar y decir, ay, a ver a qué famoso me parezco, o a ver cómo sería si fuera mujer, o cómo sería si fuera un escritorio, cosas así, y le da clic a probar, qué sé yo, todos esos datos iban a una base de datos que después se iba procesando para generar un perfil ideal para recibir fake news. En un tweet sería eso lo que pasó con Cambridge Analytica, ¿verdad? Que se exageró un montón, se dijo que habían hackeado el cerebro de las personas. No, en realidad apuntaron al votante indeciso y que se come cualquiera, así hablando mal y pronto. Eso es otro problema, ¿no? Pero
Pero también tenemos ese problema en cuanto que, por eso terminó el amigo Mark Zuckerberg ahí tratando de dar explicaciones sobre cómo funciona Facebook. De repente se acordaron de que Facebook guarda datos privados en Estados Unidos, por lo visto, porque hace desde 2008 que está Facebook. Y recién cuando saltó esto, se empezó a hablar sobre el tema. Pero podríamos decir que un punto negativo. En realidad, los que nos tendremos que poner a hablar, como les digo, la privacidad a veces puede ser algo privado para mí, un dato privado para mí puede ser que no lo sea tanto para otra persona, y a veces nosotros queremos dar datos a aplicaciones para que se comporten como nosotros lo esperamos. Entonces, el otro problema, o en realidad el mayor problema es que, y tal vez de lo que deberíamos hablar, es que no controlamos los datos. Esa parte de los Simpsons, acá incluso era más fácil en los Simpsons, cuando pasa por un Cisco System, todo lleno de mosca, qué sé yo, el mail que manda Marge, al menos sabíamos dónde había un determinado servidor. Ahora con este concepto de la nube, que yo no sé de qué se trata, yo mentí todo, estoy trabajando en eso, pero no sé de qué. En realidad, la nube lo que hace es desparramar los datos de una forma que ni siquiera las personas dueñas de los datos, dueñas o los que se ocupan de conservar los datos, van a saber dónde están. Entonces, eso termina trayendo otros problemas también. Entonces, vamos a partir de ahí. El problema de la no autoridad nuestra de los datos. Justo en estos momentos, Pablo Pergolini, ese apellido raro, en la Frisol Córdoba está hablando de algo parecido a lo que estoy hablando yo. Está dando una charla sobre el tema de los datos, de cómo aplicar a Vías Data, por ejemplo, que se puede, pero tenés que meterte unos quilombos legales bastante arduos. Pero para empezar a que nosotros nos demos cuenta que nuestros datos son importantes y que además se les tiene que garantizar la seguridad para que esos datos no sean accedidos por cualquiera, ¿no? Frase hecha. Los datos son los oros, es el oro de la sociedad. No sé si leyeron a Han, es un filósofo surcoreano. Estoy tratando de acordarme el nombre, es la ironía de los coreanos, es más fácil acordarse el apellido que el nombre. Fyung Chun Han, algo así. Bueno, hay un libro que se llama Psicopolítica, que habla de la datacracia, ¿no? Que ya casi es una religión, o algunos filósofos, porque no lo inventó él, un concepto, que ya la sociedad gira alrededor de los datos, y Han es un poquito medio perturbado porque él relaciona todo con lo falocéntrico o lo sexual. Entonces en casa dice, el dato, ahí le interesó Kung Fu, ya me abrió los ojos. El dato es incluso, se podría comparar con el falo, dice, yo digo lo que dice el libro, ¿no? Pero es una nota al pie, ¿no? Pero sí se habla mucho de el dios dato, ¿no? Ya cómo nuestra sociedad va a empezar a ver, y ya lo hace, ¿no? Venera al dato como lo que va a mover la sociedad, y cómo nosotros vamos a terminar siendo pilas de una especie de gran inteligencia artificial que va a ser alimentada con lo que nosotros le proveemos. Me fui un poquito de tema, pero les recomiendo ese libro y La Sociedad de la Transparencia de Han. Es un buen libro cortito, bastante, de este filósofo que tiene cosas muy interesantes. Los datos, como les digo, son muy importantes, si no tendremos problemas con los famosos ransomware. Por ejemplo, este WannaCry que hizo estragos en Telefónica de España. ¿Por qué? Porque lo que hace un ransomware es cifrar los datos de nuestra computadora, que es lo más importante que tenemos. Ahora no importa la computadora físicamente. A mí cuando me robaron las 500.000 veces que me robaron un notebook, siempre me lamentaba por los datos que tenía, ¿no? Más allá de lo material y el costo, lo importante es los datos. Entonces ya se sabe que tenemos ese problema. Y otro problema grave que podemos ver la importancia de los datos es cuando instalamos una aplicación y le damos permitir. Bueno, que a veces pide cosas que voy a decir, ¿por qué una linterna pide GPS? Quisiera saber. ¿Es por qué? Porque la importancia está
en los datos, ¿no? Creo que lo dije unas millones de veces. Y nosotros generalmente tenemos errores comunes sobre nuestros datos. El primero, y con el cual discuto mucho con la gente, que no sé si ve por el contraste, es infravalorar los datos. He discutido mucho con gente que dice, ¿y cuál es el problema? Si yo no tengo nada que ocultar. Si total, si entro a mi compu yo no tengo fotos, qué sé yo. En realidad no se trata de la importancia que vos le dé a los datos, porque primero tus datos pueden ser para vos poco importantes, pero para un algoritmo pueden ser muy importantes para determinar diferentes cosas. Les muestro una captura que no se va a ver nada, pero esta es la herramienta, yo les voy diciendo después. Esta es la herramienta con, no me acuerdo cómo tiene un nombre, con la que se crea la publicidad en Facebook. Yo estuve mucho tiempo trabajando en una agencia y siempre lo he visto de cerca. Con la que vos le asignas un target a esa publicidad para que llegue a la persona que tiene que ser ahí cuando estén navegando en Facebook. No se va a ver, pero por ejemplo acá tenemos, arriba dice por ejemplo la edad, después tenemos el sexo, después ya ni yo lo leo lo que dice ahí, pero tenemos más abajo el idioma y después hay una parte, la segunda captura, que tenemos por ejemplo, creo que acá dice la cantidad de, no sé, todos los no sé qué cosa, la afinidad. Hay una parte que dice, miren, la política, dice Estados Unidos entre paréntesis, después hablando de Cambridge Analytica. Muy conservador, moderado, o sea, el interés político, ¿no? ¿Por qué soy tan ciego? Después dice, el hombre, tendría que haber hecho una captura más grande, ¿no? Pero, y a ver, sí. Acontecimientos importantes, por ejemplo, lejos de la familia, lejos de la localidad donde nació. Toda esa información y estoy salteando mucho, ¿no? Porque hay un montón de otras cosas que, por ejemplo, obviamente la religión es una, la raza también. Todos esos datos yo tengo para elegirlos e ir asignándole en Facebook, ¿no? Asignándole la publicidad a un target específico. Incluso esto de, por ejemplo, la afiliación o el interés político de la persona. Fíjense si un dato que para mí puede ser tonto, qué sé yo, todos saben que yo soy musulmán, entonces ese dato termina siendo importante y termina alimentando a un algoritmo que después va a saber qué publicidad mostrarme y condicionarme, condicionar mi sesgo cognitivo, no me quiero otro tema, pero condicionarme para que yo vea un contenido determinado, ¿no? Otro problema, creo que el principal problema es la NSA, ¿no? Porque todos hablamos del NSA, que es la Agencia Nacional de Seguridad estadounidense, que gracias a Wikileaks, por ejemplo, se supo que tenía un montón de kits de herramientas de explotación para computadoras, para poder inyectar software espía incluso en los firmware de la computadora, o sea, en la BIOS o en el UEFI, para poder espiar. Yo me puse a ver mucho código, había código de todo tipo para poder, y los 0 days son vulnerabilidades que no se conocen, que no son conocidas. Entonces valen muchísimo dinero porque son cosas que se pueden explotar y se pueden usar. Por ejemplo, si hay un 0 day que abra el micrófono de un Android remotamente, por ejemplo, que probablemente lo haya, en estos momentos nadie lo sabe de la comunidad, entonces son vulnerabilidades muy solicitadas y que la NSA tenía un montón de ese tipo de cosas. Incluso el algoritmo AES, que es un algoritmo de cifrado, fue diseñado por la NSA y todos tenemos miedo de usarlo y encima es como el más seguro de todos, pero decir qué tan seguro es, capaz que tiene un backdoor. Pero creemos que el problema es ese y creemos que el problema está lejos, está en la gente de Estados Unidos, en todo caso estará en algún periodista de Arabia Saudita o de China o de Corea del Norte, que van a ser los targets. Pero en realidad está mucho más cerca y podemos tener varios ejemplos. Por ejemplo, esto, estoy tratando de buscar el nombre, un político que se llama Malte Spitz, no sé si es alemán. Él agarró y le pidió a Telecom de
Telecom de Alemania, le pidió que le dé todos los datos que tenían de él guardados, ¿no? Después de muchísimo tiempo de insistir y pedirles que le den los datos, les dieron los datos que creo que recolectaron, sí, ahí dice, en los últimos 6 meses. ¿Por qué? Porque en Europa hay una ley que obliga a las empresas a no conservar los datos personales más de 6 meses acumulados, ¿no? Más de 6 meses de una persona. Entonces cumplieron ahí con la ley, le dieron 6 meses. Con esos datos el tipo se puso a tabularlos y pueden ver, esta es una página que lamentablemente no está funcionando, incluso dice for developer para propósito de desarrolladores solamente. No están dando el mapa, pero ahí pueden ver, miren, lo que registró. Registró las 34 mensajes recibidos, 29 que salieron, la duración de la conexión a internet y una de las cosas más importantes, las llamadas, todo que voy a decir, bueno, es lógico, un traceo de todo el recorrido que él había hecho en 6 meses. Ese mapita, si funciona, la le das play y se empieza a ver cómo este político se movía por todo Berlín y cómo iba registrando esa actividad, porque las antenas de Telecom lo que van haciendo es registrar cuando nosotros ahora todos acá estamos, ya voy a dar un ejemplo más particular, pero estamos registrando a la antena más cercana de telefonía. Puede ser de Claro, de Movistar o personal. Con eso ya sabe más o menos un rango por triangulación en donde estamos. Entonces, Telecom guardaba toda esa información para, no sabemos para qué, pero este político demostró cómo, con algo tan inocente, que creemos que es tan inocente como la telefónica, cómo iba registrando todo el movimiento y que tranquilamente una persona, tanto la telefónica o cualquiera que acceda a esos datos, puede saber el comportamiento y por dónde se mueve una persona con solo tener el celular en el bolsillo. Otro un poquito que da un poquito más de miedo. En Ucrania no, hay un alto quilombo, en un tuit también. Hay mucho quilombo, hace poco creo que hubo elecciones. Las manifestaciones están prohibidas en Ucrania por el Estado. Entonces, cuando se juntaron muchos manifestantes en Ucrania, pasó esto que les digo. Sabían por la posición de las antenas y por la concentración en las antenas cuáles eran las personas, porque cuando cuando mi celular se registra una antena, le deja toda mi información, mi número, el MAC del celular, todo queda en la antena registrado. La antena dice en estos momentos que yo estoy en la zona. Entonces, lo que hicieron fue registrar, que ahí también vemos cómo el Estado puede usar los datos y disponer de esos datos. Usó los datos para mandarle un SMS a las personas que estaban diciéndole: usted está participando de una manifestación ilegal. Guiño, guiño, como diciendo: te estamos viendo, papu. Entonces, obviamente se armó un alto debate sobre el tema. Pero ahí podemos ver también que no solamente los datos lo usaría, en este caso Telecom, sino que tranquilamente podría ser usado para este tipo de cosas. Y no nos vayamos tan lejos. Hace poquito, acá, y encima todos aplaudiendo como focas, obviamente, hace poquito se presentó un sistema de identificación de reconocimiento facial acá en Argentina para la seguridad de todos. Sí. Incluso, lamentablemente, esto es opinión mía, ¿no? Pero uno de los argumentos de los candidatos a gobernador es que va a poner 1000 no sé cuánto de cámaras. O sea, fíjate vos cómo ante el argumento o ante la preocupación de la seguridad, creen que, o de la inseguridad, que la solución es la vigilancia. Sí, o sea, la solución para otras cosas es la vigilancia. Entonces, hay cosas por cual preocuparnos. Nuestros datos, que creemos que no sirven o que a quién les va a importar, sí les importa. Y de repente les puede importar mucho más cuando nosotros estemos a favor de algo que, por ejemplo, no se permita. Siendo sinceros, si de repente no podemos hacer más, se prohíbe el software libre en la Argentina. Y muchos vamos a decir, sí, dale. Y vamos a querer seguir difundiendo el software libre, por un ejemplo tonto. En realidad, ahí, por ejemplo, si el Estado se pusiera a vigilarnos y saber quiénes son los que están todavía afiliados al software libre, si se quiere, tendría todas las herramientas. Ahí sí van a importar nuestros datos.
O sea, cuando pensamos desde un ciudadano normal, sin problemas, clase media alta o lo que sea, pero que va a trabajar y vuelve, sí, podemos decir, ¿por qué nuestros datos van a...? Pero cuando tenemos estos problemas, cuando podemos estar ante injusticias, ahí esos datos que tanto infravaloramos importaban. Y ustedes me pueden decir, tranquilo, yo uso la pestaña de incógnito, Hackerman. A mí me contaron que la pestaña de incógnito lo usan para ver porno. Yo no sabía. Hay un tema también, igual estamos en un ambiente técnico por ahí, pero la pestaña de incógnito, que mucha gente cree que lo que hace es ocultarnos ante la navegación, lo único que hace, sobre todo la de Chrome, es evitar que se guarden las cookies. ¿Han escuchado alguna vez las galletas? Las cookies en la navegación son pequeños archivitos de texto que se guardan para que después, cuando nosotros volvamos a navegar una página, nos sirvan para algo. A veces nos sirven, generalmente nos sirven para, por ejemplo, guardar nuestra sesión, para no tener que estar poniendo la contraseña. Se usaba la cookie, entonces ahora se usan otras cosas, se usaba la cookie y se guarda un archivito diciendo, este tipo se logueó, listo, está todo ok, y entramos de vuelta. ¿Qué pasó con las cookies? Que se usa también mucho para lo que se llama el rastreo de Internet, es decir, ver el comportamiento. Por ejemplo, yo entro a Mercado Libre y pongo que quiero comprar una potencia de sonido. Se van a guardar un montón de cookies que las acceden a otros sitios también, dígase DoubleClick, por ejemplo, que es la empresa de publicidad de Google, para mostrarnos casualmente publicidad sobre potencia de sonido. No me digan que no les pasa, nos pasa todo. Nos pasa todo que de repente buscamos algo y sale, o de repente nos llega un notification push diciendo oferta de, qué sé yo, mira vos, qué casualidad. Y lo que hace la pestaña incógnito es evitar que se guarden esas cookies, pero hay un millón de otras formas de poder identificarnos en la red. Identificarnos del hecho de identificar navegación, por ejemplo. Hay un sitio que es de la Electronic Frontier Foundation, estoy tratando de pronunciar bien, pero soy un asco, que se llama, que les recomiendo mucho que lo investiguen, que se llama Panopticlick. Justamente habla del panóptico, el panóptico que es mencionado en un libro, Vigilancia y Castigo de Foucault, que habla de un sistema carcelario que tiene, la vigilancia está en el centro y que en realidad los que son vigilados no saben si hay alguien vigilando o no, ahí porque tienen los vidrios polarizados, hablando así rápido. Bueno, también otro libro que les recomiendo. Basado en eso, hicieron esta herramienta en la que ustedes pueden testear su browser a ver cuántas cosas permite. Nosotros tenemos en el browser una forma de comunicarnos con la página, ida y vuelta, o en realidad, mejor dicho, la página tiene una forma de comunicarnos con nuestro browser, y el browser le puede ir dando datos. Es lo que se llama la API, que comunica el browser con lo que la página quiera. Entonces, si nosotros le permitimos, podemos tener cosas como, por ejemplo, la ubicación, no GPS, sino triangulada también de la conexión que tenemos. Podemos darle datos como que tan inocentes como qué browser estamos usando, el tamaño de nuestra pantalla. Incluso también datos de la batería, por ejemplo. La batería, la cantidad, la API de HTML5 nos da la cantidad de batería que tenemos, cuánto va a tardar en descargarse, creo, y cuánto le falta o cuánto tardaría en cargarse, algo así. Son unos datos que tiene la batería. Ustedes me van a decir, ¿para qué carajo sirve eso? En realidad, siempre son buenos propósitos. Yo puedo disponer mi página, puedo decirle, te estás quedando sin batería, a usar el modo nocturno, por ejemplo. Cosas así. Pero si yo combino todos estos datos, puedo tener un perfil. Es decir, si Pulpo entra a una web y yo quiero tracearlo a Pulpo para saber si cuando entre a otras webs que yo hice o a otras páginas mías es Pulpo el que está navegando para tener un comportamiento, yo puedo combinar, es decir, bueno, dame el tamaño de pantalla, dame el browser que está usando, el proveedor de internet si querés, la batería, que la batería es un número que varía tan poquito entre navegación y navegación que lo puedo usar tranquilamente como un ID. Combino todo eso y matemáticamente voy a tener un millón de combinaciones, o muchos millones de combinaciones diferentes
para poder identificar a Pulpo. Que Pulpo entró con su pestaña incógnito ahí contento, pero cuando pasa una página a otra, no sé si se está entendiendo, capaz me estoy fallando, pero si pasa, por ejemplo, de Mercado Libre y está en incógnito, Mercado Libre va a saber que soy yo combinando todos estos datos y va a guardar en su base de datos diciendo Pulpo estuvo buscando, iba a hacer un chiste, pero estuvo buscando potencias de sonido en Mercado Libre, claro, por las dudas. Y después, cuando esté en otra página, de vuelta saco todos los datos de tamaño de pantalla, browser, qué sé yo, y coincide, machea con, es muy probable estadísticamente que sea la misma persona la que está navegando. No sé si ahí se entendió un poquito mejor. No importa mucho si entender o no cómo funciona, lo que quiero es darle paranoia diciendo que la pestaña de incógnito no sirve para nada. Incluso Firefox tiene ahora en su modo privado, que le llama, que es la pestaña de incógnito, tiene un sistema para evitar rastreadores, que ya vamos a hablar de qué es eso. Porque ustedes me pueden decir, bueno, ¿debemos entregarnos al pánico entonces? Sí, efectivamente, debemos entregarnos al pánico. Refuerzo que la privacidad como concepto no va a existir en Internet, porque nosotros a veces la prestamos a la privacidad y otras veces nos la quitan, nos la quitan. Pero sí podemos mitigar el seguimiento, sí podemos al menos controlar un poquito. Y la idea es dejarle un par de herramientas y que investiguen. Siempre insisto en eso, en que la idea es dejar una semilla para que ustedes sigan investigando, porque hay mucho más para hablar sobre esto. La Electronic Frontier Foundation, por ejemplo, hizo un complemento, un plugin para distintos browsers, incluso bien lo pueden instalar en Opera, Chrome y en el Firefox de Android, que lo que hace, Privacy Badger se llama, que lo que hace es, no es un bloqueador de publicidad, incluso insisten mucho en eso. Lo que hace es bloquear a esas páginas que tratan de guardar estos archivitos o de identificarte de alguna forma para después proveer esos datos a otras páginas afiliadas y que el comportamiento de las otras páginas sea basado en el comportamiento que tuvimos anterior. Estaba lengua, pero digo, es decir, bloquea a todas las páginas que tratan de ver nuestro comportamiento a la hora de navegar. ¿Para qué? Para que justamente nosotros podamos sentirnos no tan condicionados a la hora de navegar. Por ejemplo, que entremos a Mercado Libre y que no se condicione lo que nos muestre Mercado Libre con todas las búsquedas que hicimos en Google. Un ejemplo práctico. Tiene un sistema que va aprendiendo a medida que vamos navegando, va aprendiendo y va bloqueando. Ustedes, si navegan, les va a salir un numerito, como ven ahí, que ese cuate te va a decir los que ha bloqueado. Por ejemplo, Google Analytics lo aprueba, lo deja pasar, porque en realidad lo que está haciendo es registrar datos de navegación, pero para estadísticas de la página, no para que sirvan para otras empresas poder hacernos un target. Sí, es muy discutible siendo Google, es verdad. Pero, por ejemplo, que dice stat g.doubleclick, que les digo, DoubleClick es la empresa de publicidad de Google, sí lo bloquea, porque ese sí está recibiendo data sobre nuestro comportamiento de navegación para después las empresas que estén afiliadas a AdSense, que es la plataforma de publicidad de Google, saber identificar y decir, cierto, que navegó hace 3 meses atrás, Pulpo, que tenía tal pantalla, qué sé yo, le anda buscando potencias de sonido. Pum, le vamos a tirar una publicidad de potencia de sonido. Así funciona. Después, otra muy recomendable, usar VPNs. Tenemos varias VPNs, varios servicios de VPN. Estos son uno de los más conocidos. Justo ya que está, y mira cómo te tiro un chivo, el próximo video que voy a lanzar es sobre VPNs, cómo funcionan. Yo uso personalmente, yo no puedo hablar de, por ejemplo, ExpressVPN, ni Goose, ni PureVPN. Sí uso Tenerife. A mí me parece un buen servicio. ¿Por qué digo uso? Porque generalmente, ya vamos a hablar cómo funciona rápidamente. En un tweet, una VPN es una computadora que puede estar en cualquier región del mundo, a la cual nosotros nos conectamos. Y nuestra navegación de internet va a ser a través de esa computadora. Si yo entro a google.com, va a pasar por esa computadora primero y esa computadora va a ir a google.com y me va a devolver.
todo eso en un túnel que se llama, que está cifrado para que nadie pueda ver lo que pasa. Entonces, ¿qué estamos haciendo ahí cuando nosotros conectamos una VPN? Ni siquiera nuestro proveedor de internet, Fiverr, Telarnet, va a saber a dónde estamos navegando. Lo único que va a saber nuestro proveedor de internet es que nos estamos conectando a un determinado VPN y de ahí la navegación no se sabe. Ya está el video, no hace falta que lo haga, ¿no? Estos servicios son pagos. ¿Por qué? Porque es un servicio que hay que tener un servidor corriendo y depende mucho también, a veces terminamos peor usando una VPN, porque si usamos VPN gratis o VPN que incluso pueden ser pagas, a veces todos nuestros datos de navegación van a parar a la VPN y se guardan ahí, así que hay que ver mucho las políticas de privacidad y todo, que tampoco te garantizan mucho, pero TunnelBridge lo que tiene un costo de $5 mensuales. Es verdad que a veces yo pienso desde lo técnico, acá que están los geeks ahí en el fondo, voy a decir, bueno, me hago una instancia de Ocean, ¿cómo es? De DigitalOcean y me creo mi propia VPN y sé a dónde van a parar mis datos. La única desventaja es que con TunnelBridge yo puedo saltar, yo puedo conectarme a Estados Unidos y navegar de Estados Unidos, puedo conectarme a Canadá, Polonia, donde sea. Y eso no lo tenemos con una instancia. Dígame. ¿Podés cambiar la región de...? Puedes cambiar la región. Bueno, sí. Podría tener instancia. Claro, ahí ya no sé si gastas $5 al mes, por eso te digo. Pero sí se puede, es verdad. Igual seguiría estando pegado a tu tarjeta de crédito, por ejemplo. Porque la alcance te pertenece a vos. Sí. Y vos vas a ser el único que va a estar navegando, con lo cual... Claro, Sí. Chicos, se acabó la charla al final. No usen VPNs. Bueno, sí, por eso no existe la privacidad, porque si nos ponemos a profundizar, siempre vamos a decir, hay un dato que queda, hay un registro, hay algo que yo dejé en el camino, en el traseo. Incluso también me pueden mencionar, o me hago yo como que soy otro. Y Tor también. Tor es una red de navegación que usa múltiples nodos, entonces trata de hacer de perder el rastro. Pero hay dos cosas a considerar. La navegación es mucho más lenta que por una VPN, muchísimo más lenta. Y además no te garantiza, nadie te garantiza que los nodos de salida no estén registrando. Incluso hay un montón de casos de que se sabe que la NSA tiene un montón de nodos de salida en Tor. Así que tampoco es que no estamos garantizando. Lo que tiene TunnelBridge es que tiene una interfaz también recontra así para cualquiera. No es difícil usarlo. Pero si hablamos de no tener o de tratar de usar una VPN gratuita, yo les recomiendo, porque lo he usado también, VPN Book, que es una VPN que usa un protocolo que se llama OpenVPN, que es un protocolo open source, y que tampoco les voy a decir doy fe al 100%, pero que no registra datos. La idea es un proyecto justamente para securizar la navegación de la gente y en realidad vive un poquito de la publicidad, irónicamente, ¿no? De todo lo que estuve diciendo sobre el traseo, vive un poquito de la publicidad y de las donaciones. Es muy fácil usarlo, no tan fácil por ahí como TunnelBridge, pero en realidad ustedes lo pueden usar para Android, lo pueden conectar con cualquier sistema operativo. Con Android es muy fácil, probablemente el video que vaya a hacer voy a mostrar cómo se conecta con Android, pero es usar, como les digo, un protocolo OpenVPN, que incluso en Android tenés la aplicación de OpenVPN, te bajas un certificado, te conectas y listo. Y ahí pueden más o menos experimentar también y ver qué onda lo de navegar a través de una VPN para después poder usar un servicio pago. Otro que está muy bueno, ya yéndonos de vuelta al celular, es Disconnect, pero funciona como VPN, pero no. O sea, está un poquito mejor. ¿Por qué? Porque en realidad lo que hace, si bien ustedes cuando lo usan van a ver que les sale como que están atravesando una VPN, ustedes pueden controlar qué bloquear, qué rastreadores bloquear o qué URLs no quieren que se conecten con ustedes. Entonces, ahí van a tener control absoluto. También hay uno que se llama Firewall no sé cuánto, que también, ok. Ven que la NSA está, o sea, saqué el celular y no sé qué pasó. Hay uno que se llama, que ya les voy a decir el nombre, después me voy a fijar que lo tengo, que les puede servir también, que es un firewall, que lo que hacen ustedes es verdad que al principio hasta que lo usen les va a hartar, porque lo que hace es intervenir todas las conexiones de las aplicaciones. Entonces les dice,
Está la aplicación si quiere conectar, le permitir o no permitir. Es verdad que un embole, porque van a ver que tienen tantos requests en el celular, pero una vez que lo tengan configurado, por ejemplo, yo acá usando esa aplicación descubrí que esta cosa es un Xiaomi, que tiene un Android recapeado por los chinos y que todo el tiempo está mandando información a un server chino. Información, no sé si tan sensible, pero es información del celular. Lo descubrí usando esta aplicación, me saltó y obviamente está bloqueado. Pero fíjense que a veces también hay muchas cosas que ni nos damos cuenta que estamos enviando del celular y que con este firewall le va a terminar sirviendo. Ya después voy a buscar el nombre porque es un nombre muy raro, pero muy, muy obvio. Es algo como firewall, no sé cuánto. Este es un servicio Disconnect Premium, es premium, o sea hay que pagarlo también. Es un servicio que se paga. No sé bien, también debe rondar los $5 mensuales. Y otra que les quiero recomendar, que salió hace poquito, y la verdad es muy recomendable, es usar el navegador de DuckDuckGo. No sé si conocen DuckDuckGo. DuckDuckGo es un buscador al estilo Google que prevalece justamente este tema, la privacidad. Respeta la privacidad de quien usa su servicio y te garantiza que no va a andar guardando datos de más o de menos, o datos, al fin y al cabo, ¿no? DuckDuckGo desarrolló este navegador al estilo Chrome, con el que también ya tiene incorporado un bloqueador de estos rastreadores que le digo. Directamente no les deja pasar a los bloqueadores, a los rastreadores. Y también tiene bien un botoncito ahí, no se prende literalmente fuego así, pero tiene un botoncito para, por ejemplo, borrar todas las pestañas y borra todos los datos, formatea el celular y lo destruye. No, mentira. Tiene un pulso electromagnético. No, pero borra todos los datos y la verdad que yo confío en la gente de DuckDuckGo. Dígame. ¿Y cómo sabes que esas empresas en particular no tienen una base de datos que te guarde sin que te diga? Claro, bueno, por eso les decía yo recién, confío en DuckDuckGo. Es verdad que hay un momento en el que lo único que prevalece es la confianza. Ya voy a hablar más adelante. Dígame. Sí. Eso, no sé si es que no lo guardan o no, pero una de las diferencias de buscar en DuckDuckGo y sí, buscar en Google es que vos en Google, miraste Google y te apareció lo que estabas pensando más o menos. Sí. Y acá como que te lleva un laburo porque como no registra datos, vos entras a buscar. Claro, sí. En realidad hay que leer, casi siempre todos estos procesos están muy bien documentados y explicados y te explican ellos. Es verdad que llega un punto que tenemos que depositar la confianza. Generalmente son proyectos como DuckDuckGo o el que les voy a mostrar el siguiente, son proyectos que están basados en las 4 libertades del software libre, que es lo que hablamos al principio, y es en el software libre, en toda esta filosofía que justamente por esto existe la FreeSol. No garantiza al 100% que no estén guardando tus datos, eso es así, pero sí vos vas a poder acceder a todo el código de DuckDuckGo, incluso también lo podés ver. El código de DuckDuckGo creo que está, no sé si está en un GitHub o en un GitLab, creo que es un GitLab, pero está, vos lo podés ver. Que allá después haya otro building ahí puesto y que tenga ahí. La verdad que ya a esa altura es muy difícil, por eso les digo que la respuesta rápida a la privacidad es que no hay, porque tampoco no podemos confiar en todas las partes al 100%. O sea, sabemos que además de que dejamos rastro, usamos tanto ahora, últimamente usamos tanta información y consumimos tanta información que es muy difícil garantizar que nuestra navegación quede realmente privada. Iba a decir otra cosa y me olvidé, pero lo que les recomiendo, hablando ya y siendo más específico en distribuciones Linux, tenemos una distribución que se especializa en esto, que se llama Tails, Linux Tails. Linux Tails es una distro que no es recomendada para instalar en el disco duro, en realidad es recomendada para tener un pendrive y que arranque el pendrive. Yo tengo mi pendrive con Tails, ahora que vamos a empezar a hacer las instalaciones, cualquiera que quiera que le prepare un pendrive con Tails, me lo da y ahí yo le instalo el backdoor y todos los rastreadores míos. Claro, la confianza. Y les puedo instalar Tails. Tails es un sistema operativo basado en Debian, en la mejor distro que se puede haber hecho, que lo que hace es focalizarse en esto, en la privacidad. Entonces tiene un montón de herramientas, viene ya con Tor incorporado, por ejemplo,
Viene también con ya anula todos los, o el navegador está preparado para anular todos los rastreadores. Tiene un millón de herramientas para cambiar el número de MAC de la placa de red, que no sé si saben, la MAC es un número único que tiene la placa de red, que es muy fácil identificarnos, pero que se puede cambiar con un comando. En Linux es muy fácil cambiar, entonces ya Tails trae preparado todo eso. Y como les digo, es mejor tener un pendrive porque la idea es sacar el pendrive, se acabó toda la data, desapareció toda la data de mi navegación. Está hecho, incluso Julian Assange, que es el creador de Wikileaks, usaba Tails, por ejemplo, y casi todas las personas lo recomiendan. Y en la página de Tails hay un apartado que dice ¿cómo puedo confiar en ustedes? Así que está bueno leerlo porque explica un poquito y que explica también en un determinado momento que, bueno, la relación de confianza es así. Lamentablemente llega un tiempo que igual acá se puede hacer un montón de cosas para, incluso yo puedo, si quisiera, puedo revisar todo el código, que no sería tan fácil, revisar todo el código y compilar mi propia distro de Tails y quedarme tranquilo de que no está haciendo nada oculto. Tiene un montón de herramientas cuando la bajamos de validación de la imagen. Nosotros bajamos un archivo de imagen, lo que hace es comprobar si realmente bajamos la que tiene que ser, validando los hashes. Entonces lo recomiendo para realmente tener una navegación privada. Acá tengo una capturita. Entonces, como les digo, y terminando, porque no me quiero alargar mucho más y quiero cerrar, son herramientas para mitigar. No esperemos con esto estar 100% seguro de que nuestra navegación no está siendo traceada, pero son herramientas que nos van a ayudar a mitigar y a poder complicarlo un poquito más cuando queremos que esos datos nuestros no queden guardados en cualquier lado. Y bueno, y hay un paradigma social sobre qué es privado y qué no es privado, que ya va más para el lado de lo filosófico y no me quiero ir tan allá, ¿no? Así que ahora sí, muchas gracias, Ricardo Ford, no se ve nada. Muchas gracias y cualquier pregunta dispara. Dígame tu nombre. Alexander. Alexander Canilla. Sí. ¿Cómo hacen los chinos para hacer reconocimiento facial? Colisionan varios cuadrados en un plano. ¿Cómo hacen? ¿En serio? ¿Se me está preguntando? Bueno, ahí hay una gran charla de infraestructura, ¿no? Es un tema que saltó en un momento. Los algoritmos de reconocimiento de imagen facial chino se confunden. Andaban muy bien para identificar chinos y tenían problemas para identificar otro tipo de rasgos. Entonces un turista estaba más protegido que un ciudadano chino. Sí, es que es irónico, pero los chinos, verdad que nos ven todos iguales a nosotros. No es una cuestión de que la costumbre de los rasgos, ellos sí se identifican mucho mejor que incluso sus algoritmos. Pero gracias por tu pregunta, ha sido muy... Sí, Alexander, está resguardando su privacidad, está muy bien. Hay un tema que quería agregar también, que a veces estamos siendo vulnerados por la privacidad todo el tiempo. A mí me pasó que estaba esperando el colectivo y una chica al lado mío a veces sacó una foto, una selfie y salía yo en la foto. Y me da cosa como decirle, che, maestra, no quiero salir en una foto que anda a saber dónde va a terminar. Y bueno, y por no, se lo estaba sacando ella, nada que yo atrás porque estaba ahí hueveando atrás. Pero el tema es ese también. ¿Cuántas veces nos pasa que si quisiéramos resguardar ese tipo de privacidad de fotos y la gente te saca fotos, no hay ningún problema? Incluso acá en la FreeSol hemos preguntado, pero a veces casi siempre preguntamos. En la Eco Party, por ejemplo, creo que tenés que ir con un cartel que diga no quiero fotos, o que diga que bueno, pues la Eco Party también tiene otras cosas ahí, pero está muy... Internet ha sobrepasado la privacidad que nosotros considerábamos antes, entonces es verdad que está muy fácil que sea vulnerada nuestra privacidad sin darnos cuenta casi a veces. Porque después estamos viendo a otro lado y capaz que la foto no salía y listo, ahí me identifican en China. Simple. Claramente nos vamos a tener que maquillar todo. Bueno, hay maquillaje para engañarlos. ¿Cómo se llamaba el sistema de chat ese que usamos que es recontra
Wicker. Hay un sistema de chat tipo Telegram que se llama Wicker, que está basado también en la privacidad. Tiene un montón de opciones. La cosa es que la chica, que no me acuerdo cómo se llama, que fue una de las fundadoras de una empresa que desarrolla este tipo de software, ella anda con lentes oscuros por todos lados, con gorro, y no se le conoce la cara. O sea, va a dar charlas, fue hace poco a la DEFCON, que es una expo y charlas de seguridad muy grosas en Estados Unidos, y nadie le conoce la cara porque ella se protege así. O sea que podría ser una opción. Ya el caretón mío lo conoce todo el mundo, yo estoy en el horno. Pero sí, bueno, los algoritmos rastrean eso también. Pero una pegatina, digamos, que tiene un patrón, la imagen, que lo confunde. Que claro, vos te lo pegás en cualquier parte, entonces en el momento que te captura, cuando la IA quiere empezar a procesar el patrón, se centra en esa parte de la pegatina y se pierde ahí. Claro. Bueno, es un fractal y empieza a jugar ahí adentro y una fábula para la IA. Bueno, andaremos en un futuro todos con calcomanías pegadas en la cara. Me parece un futuro distópico bastante interesante, ¿no? Sí, puede ser. Bueno, cualquier duda, cualquier cosa que me quieran preguntar sobre Tails, por ejemplo, hay otras distros también que guardan mucho la privacidad. Me preguntan, Muchas gracias a todos.